En primer lugar, agradecer al comité organizador y al comité científico que hacen posible este congreso virtual interamericano de psicología. Igualmente a la Sociedad Interamericana de Psicología, mis mejores deseos y a la vez reconocimiento del esfuerzo que ponen para que nuestra comunidad académica y científica pueda tener acceso a estos nuevos conocimientos que se están generando en el día de hoy en el contexto del COVID-19. Tengo el honor de presentar nuestros avances preliminares respecto a nuestro trabajo de investigación que venimos realizando en Perú, en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. En esta ocasión presentamos avances de nuestro estudio relacionados a los comportamientos de prevención y trastorno de ansiedad en un contexto de COVID-19. Investigador principal, Freddy Monge, quien habla, y mi equipo que me acompaña. Pertenecemos al Instituto de Investigación Ambiente, Comportamiento y Sociedad. Como sabemos, desde la aparición del primer caso por enfermedad del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del 2019, causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, conocido como SARS-CoV-2, a la fecha observamos que el virus se ha propagado rápidamente por todo el mundo y del mismo modo los casos continúan en ascenso. Este mapa nos muestra que al 20 de octubre los casos reportados como nuevos son de 296.886. Los casos confirmados superan los 40 millones y las muertes el millón. Perú no es ajena a esta realidad. Cada día los casos van en aumento. El mes pasado teníamos un promedio de 720.000 casos. Hoy en día tenemos 868.000 casos confirmados y más de 30.000 muertes. Todo nos muestra que este virus cada día está en ascenso. Entonces nos encontramos en un escenario de pandemia que nos muestra cambios sin precedentes y que afectan a nuestros sistemas sociales, de salud, económicos y políticos en todo el mundo. Diferentes esfuerzos se están realizando para hacer frente a esta pandemia. Desde diferentes áreas los científicos tratan de generar respuestas rápidas para paliar los impactos negativos de este virus. Estudios desde las ciencias naturales, desde el campo de la biología, la medicina, se ponen como metas desarrollar actualmente una vacuna para ponerle fin a esta enfermedad. Por otro lado, los estudios desde el campo de las ciencias sociales, como la psicología, la antropología, también están centrando su atención. Los trabajos interdisciplinarios son necesarios en este contexto. En este sentido, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford está desarrollando un estudio sobre los comportamientos culturales perjudiciales para la salud. Es denominado como patógeno cultural, aquellos comportamientos que los individuos tienen, que en vez de estar asociados con comportamientos preventivos, están asociados con conductas que pueden ayudar a esparcir más rápidamente este virus, como por ejemplo actitudes o posiciones de personas que indican que no van a usar mascarillas o que están en contra de las vacunas, son temas que a nosotros realmente nos llaman también la atención. El estudio Modeling Anti-Vaccine Sentiment as a Cultural Pathogen tiene por objetivo justamente identificar por qué los individuos muestran estos comportamientos
de no querer asumir conductas preventivas. ¿Y cuáles son los efectos en la difusión o en la diseminación o expansión del COVID-19? La actual crisis inminente de COVID-19 se ha convertido en una preocupación cada vez más grave para la salud pública. Ha afectado a las vidas de millones de personas con graves repercusiones en los sistemas de salud y las economías de todo el mundo. Dado que hasta ahora no se dispone de medicamentos o vacunas específicas, la lucha contra el COVID-19 sigue siendo una tarea muy difícil para todos. Muchos estudios nos dicen que los impactos del COVID-19 sobre los sistemas de salud van a ser diversos. A corto plazo tenemos que los efectos van a estar directamente vinculados a la salud mental. Aún todavía no conocemos cuáles son las consecuencias del aislamiento que estamos viviendo hasta el momento y de este nuevo estilo de convivencia social. En este sentido, investigadores como Chalcoidio y Ruiz sugieren que se deben hacer estudios de modelamiento conductual o comportamental para disminuir los impactos del COVID-19 sobre los sistemas de salud. Hasta ahora, diferentes reportes nos muestran que los desenlaces del COVID-19 sobre nuestra sociedad y sistemas de salud son fatales y nada alentadores. Debido a la incertidumbre que genera esta enfermedad, los impactos en la salud de la población son diversos. Alteraciones como angustia, depresión e insomnio en la población general han sido reportados por Wang y otros, así como también estudios de revisión sistemática y metaanálisis realizados por Solari y otros entre poblaciones de Asia y Europa nos muestran que la prevalencia de estrés era el 29.6% y ansiedad 31.9%, depresión 33.7%. En un estudio que tuvo por propósito evaluar los niveles de estrés en personas que tenían trastornos relacionados al estado de ánimo o ansiedad, en comparación que otros no presentaban este tipo de trastornos, se ve que los efectos sobre la salud mental son inminentes. El grupo de trastornos relacionados con la ansiedad presentó puntajes altos en la escala de estrés post-COVID-19 y sus temores sobre el peligro y la contaminación. Lo que llama la atención de este artículo es que no solamente las personas sienten temor y ansiedad por estar expuestos a un peligro de salud, sino también tienen temor por las consecuencias socioeconómicas. Como hemos podido ver en muchos países, la situación económica está bastante difícil. Y de acuerdo a algunos análisis económicos que se han realizado, lo que espera para el 2021 y posiblemente para el 2022 son escenarios nada inciertos en relación a las economías de los países. Por tanto, los individuos perciben también estos riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestra sociedad. No solamente es la percepción del riesgo de salud, el impacto negativo que está teniendo en la salud, sino también sobre sus economías, ¿no? Lo cual genera pues aún mayor problema o impacto sobre su salud mental. En Perú tenemos muy pocas evidencias de trabajos de investigación sobre estudios sociales o desde la psicología relacionados al COVID-19. Esta revisión nos muestra que sí es importante desarrollar trabajos de investigación para determinar el estado de salud mental de las personas en Perú. Esta es una revisión sistemática que muestra los impactos del COVID-19 con algunos trastornos emocionales y la ansiedad en personal de salud, en trabajadores de salud y en trabajadores de no salud. Me indican que sí existen diferencias significativas en ambos grupos. Y los impactos son similares
también en ambos grupos. Pero el que, digamos, tiene mayor impacto en los trabajadores de salud es el insomnio, ¿no? Los trastornos relacionados al sueño. Bajo este escenario, es importante analizar cómo el COVID-19 está afectando o está siendo propicio para el desarrollo de trastornos de ansiedad. ¿Y cuál es el papel que están jugando las conductas preventivas en este contexto? Nuestra metodología presenta un estudio, realiza un estudio comparativo, descriptivo. Para ello utilizamos un muestreo sistemático en la provincia de Cusco. La fase de reclutamiento fue voluntaria, se implementó durante los meses de junio y julio. Los participantes confirmaron su participación a través de un formato de consentimiento informado a nivel virtual. Para nuestro estudio, primero implementamos un estudio piloto de 38 sujetos para ver básicamente la validez del instrumento, para ver si los ítems realmente podían ser entendidos. Todo se administró vía online mediante el software LIM Survey, los participantes 438 sujetos. Nuestros 3 instrumentos presentan alfas de corombas adecuados, como se pueden ver aquí, ¿no? Comportamientos de evitación, punto 80, comportamientos recomendados, punto 70. Ambos instrumentos miden comportamientos preventivos. Y el índice de ansiedad generalizada, ¿no? El GAD, que presenta un alfa de punto 89. Todos presentan buenas propiedades psicométricas y una consistencia adecuada que permite llevar adelante las mediciones. Los instrumentos ya los habíamos comentado. Voy a presentar rápidamente los resultados de nuestro estudio. Estos resultados preliminares parten de algunos soportes teóricos, entendiendo que la ansiedad es una respuesta emocional frente a una situación desconocida para el sujeto, y que en muchas ocasiones esta puede tener una respuesta adaptativa. Las emociones pueden servir de mecanismos de movilización de recursos para hacer frente a un problema. En este caso, la sensación de ansiedad podría estar relacionada o asociada con algunas conductas preventivas. Sobre los resultados de ansiedad podemos indicar que la mayoría de nuestra población, ¿no? más de entre el 40 o 50% responde que sí presenta síntomas de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos llama la atención en nuestro estudio es que las personas sienten, se preocupan demasiado por cosas diferentes, ¿no? Más del 50% de sujetos indican que esto lo sienten varios días o casi todos los días. Otro ítem que nos llama la atención es que tengo problemas o dificultades para relajarme. También igual, más del 50% indica que le es difícil relajarse, ¿no? En este contexto de pandemia de COVID-19. Y también algo que nos llama la atención y que en otros estudios también se ha evidenciado es que la pandemia ha generado un estado de irritabilidad en las personas, ¿no? Lo cual es el más frecuente, pues, situaciones de conflicto o violencia. Si bien es cierto, nuestro estudio no está relacionado con la violencia, pero, por ejemplo, en Perú los casos de violencia también se han incrementado en los últimos meses. Una explicación podría estar asociada al trastorno de ansiedad y a la irritabilidad que tienen las personas para responder en estas situaciones, poco tolerantes. Sobre los comportamientos de evitación vemos que entre el 80 y 70% de población encuestada nos indicó que sí, ¿no? Conserva comportamientos de evitación, que son comportamientos preventivos, como evitar asistir a lugares públicos, evitar el transporte público y evitar comer fuera. Aunque el evitar comer fuera
es menor, ligeramente menor a los otros. Esto podría ser debido a que el gobierno en los últimos meses o en las últimas semanas ha estado impulsando una política de reactivar pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo los restaurantes. Esta tabla de contingencia nos muestra que sí existe diferencias significativas. Nosotros utilizamos una prueba de Wilcoxon, una Kruskal-Wallis, perdón, para identificar la diferencia entre los grupos y vimos que sí existe una diferencia significativa entre las personas que presentan algún trastorno de ansiedad y los que practican comportamientos preventivos, ¿no? O de evitación. El grupo de 3 vamos a indicar que son las personas, 3 y 4 personas que presentan comportamientos de prevención y 5 y 6 personas que no presentan comportamientos de prevención. Como podemos ver, la mayoría de personas que presentan comportamientos de prevención tienden a no tener ansiedad. En cambio, eh, los que presentan comportamientos no preventivos, sí también presentan niveles ligeros de ansiedad y también de no ansiedad, ¿no? Como vamos a ver ahora en el siguiente gráfico que nos ayuda a detallar, a ver de manera más detallada estos eh, resultados. Esta gráfica me muestra que sí existen diferencias entre el grupo de personas que sí, ¿no? Tienen comportamientos de prevención, que serían 3 y 4, son más del 50% de sujetos encuestados, aproximadamente entre 300, casi 350 sujetos. Y que si bien es cierto, ¿no? Algunos presentan niveles de ansiedad, vamos a decir que la mayoría no presenta ansiedad y practica comportamientos de prevención. En este grupo vemos que estos sujetos que no practican comportamientos de prevención, incluso no usan mascarillas o no se lavan el tiempo adecuado las manos, tienden a presentar menos ansiedad. Podría ser su nivel de educación, pero son los sujetos que sí más nos llaman la atención. Son aquellos que no respetan las políticas de prevención y tampoco les preocupa que puedan contagiarse, ¿no? Eso es lo que más nos llama la atención, o sea, no tienen miedo, no tienen temor por contagiarse. En cambio, aquí vemos que sí, la mayoría practica conductas preventivas y tiende a tener menor ansiedad, ¿no? Menor de 15, ¿no? Una ansiedad moderada y sin ansiedad. Entonces, hasta aquí podríamos indicar que las conductas preventivas podrían ser un mecanismo para disminuir la ansiedad en la población. Y esto podría tener implicancias importantes en los sistemas de comunicación de salud, en los programas de promoción. Lo que recomendamos es que estos programas de promoción deban reforzar las conductas de prevención, deberíamos reforzar los comportamientos de prevención para prevenir o disminuir los impactos en la salud mental. Como en el estudio podemos ver hasta el momento, el hecho de incorporar conductas preventivas en los individuos ayuda a evitar la presencia de trastornos de ansiedad. Las implicancias del estudio definitivamente deben aportar a la elaboración de programas de educación y prevención dirigidos eh, para ayudar a disminuir, ¿no? Los efectos del COVID-19 en nuestra sociedad. Y sobre todo también aportar en cómo podemos reducir el impacto sobre la salud mental. Muy bien, espero que la presentación haya quedado clara y hayamos podido aportar al campo del conocimiento científico desde la psicología social en favor de reducir los impactos del COVID-19 sobre la salud mental de las personas. Muchas gracias nuevamente al comité organizador, al comité científico y a todos mis colegas psicólogos. Gracias.